Hermanos, que el Señor los bendiga. De verdad que le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes para compartir su palabra. Y también le quiero dar gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido de alabanza, porque si bien cada uno está en su casa, en diferentes lugares, pero sabemos que el Señor está en medio nuestro y que se agrada cuando lo alabamos. Así que quiero empezar esta mañana contándoles cómo es que el Señor me llevó a la porción que voy a compartir con ustedes. La semana pasada fue mi cumpleaños y cuando entré al Facebook, porque me habían llegado algunos saludos y los quise ver, me salió esa ventanita en la que te muestra fotos de tiempo atrás, ¿no? De un año, de 5 años, bueno, en fin. La cosa es que me enganché con eso y me quedé mirando cada una de las fotos que había ahí y de verdad que me sorprendí porque lo primero que noté es que los años habían pasado, que las caras cambian, que habían personas que ya no están o personas que ya no veo. Y de hecho me quedé meditando un poco en esto y salió la siguiente pregunta. Y me preguntaba, ¿qué es lo que se ha mantenido invariable, sin cambio desde el principio, en cada situación vivida a lo largo de mi vida? Y precisamente el Señor me permitió tener esta respuesta con la porción con la que voy a compartir en esta mañana. Y la respuesta fue que Dios nunca ha dejado de amarme. Y precisamente de eso es que quiero compartir con ustedes hoy. Quiero hablarles acerca del amor de Dios, de lo que nos dice su palabra acerca de esto. Y para eso quisiera que me acompañen a escudriñar un poco más del libro de Oseas. En varias oportunidades que he podido leer este libro, nunca me había dado cuenta como esta última vez de la forma tan cautivadora en la que el escritor, el autor nos presenta el amor de Dios en cada uno de sus capítulos. Tanto así que encontré que algunos consideran a Oseas como el profeta del amor del Antiguo Testamento, como se considera a Juan, el apóstol del amor en el Nuevo Testamento. Así que en esta mañana vamos a ir moviéndonos a lo largo de todo el libro de Oseas. Son 14 capítulos maravillosos que vamos a ir cogiendo un poquito de cada uno. Y solo para ubicarnos un poco en el contexto en el que se escribe este libro y en el que Oseas es llamado por Dios para llevar una palabra a su pueblo, tenemos que recordar que en ese tiempo el que gobernaba sobre Israel era Jeroboam II. Y que una de las características de ese tiempo muy marcadas fue la infidelidad del pueblo de Dios. Así que para poder empezar, quisiera que me acompañen al primer capítulo de Oseas, porque este libro empieza con un pedido muy particular de parte de Dios a Oseas. Vamos a leerlo en Oseas 1, versículo 2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: ve y cásate con una prostituta, de modo que alguno de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y a rendir culto a otros dioses. Cuenta la historia que Oseas se casó con esta mujer que le dijo el Señor, que se llamaba Gomer. Tuvieron 3 hijos y los primeros 13 versículos del segundo capítulo de este libro son de verdad muy fuertes, porque se hace una descripción de la forma en la que esta mujer engaña a su marido Oseas. Dice que se va tras amantes, dice que queda embarazada de una manera vergonzosa, que se vende a cambio de cosas, y es por eso precisamente que se levantan cargos muy severos contra ella por infidelidad. Entonces, no podemos olvidar que acabamos de leer en el capítulo 1 que el Señor dijo que iba a usar a este matrimonio como un símbolo de su relación con su pueblo. Y es que, hermanos, Dios siempre ha sido un esposo fiel con su esposa. Hizo un pacto con ella, le dio todo, pero lamentablemente esta mujer decidió irse en pos de los deseos de su corazón. Israel le había sido infiel a Dios. Y a pesar que el Señor le había dicho continuamente que se volviera a Él, había hecho caso omiso a sus súplicas. Y constantemente el corazón de Dios era herido y era lastimado por la infidelidad de su pueblo. Y de verdad que yo me preguntaba y decía, si tan solo Israel hubiera entendido o se hubiera dado cuenta de cómo hería aquel que la había tomado como esposa. Así que ante este panorama, Dios de verdad podría haber tomado la decisión de divorciarse de su pueblo,
porque así como Oseas lo hubiera podido hacer de Gomer, terminar el pacto, y no habría injusticia en eso. Sería en verdad una decisión justa si es que así lo decide. Pero saben, a partir del versículo 14 de este segundo capítulo de Oseas, hay un vuelco total en la historia, porque el Señor no puede contenerse y muestra una característica de su naturaleza en todo su esplendor, que es el amor por su esposa infiel, el amor por su pueblo que le falló. Así que quisiera que me acompañen a Oseas capítulo 2, versículo 14, y dice: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Y vamos, si avanzamos un poquito más y vemos el versículo 19 y 20 de este mismo capítulo 2, dice: te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Y Dios de verdad le estaba diciendo a su pueblo que lo iba a buscar, que iba a renovar su pacto con él, y sobre todo que es claro y explica por qué lo iba a hacer. Por ese amor inagotable, por esa compasión y por esa fidelidad que brotaba de Dios hacia su pueblo. Y quiero que miremos por un momento la última parte del versículo 20, porque dice: y por fin me conocerás. Cuando leemos esto creo que es claro, nos está diciendo que en realidad la esposa no conocía a su esposo. Y saben, esto es confirmado en Oseas capítulo 4, versículo 6, porque dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. En otra traducción dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así que Oseas está siendo bien claro y está diciendo que la causa de la infidelidad del pueblo de Dios es porque a este pueblo le falta conocimiento o entendimiento de Dios. Y yo me detuve un momento ahí y me puse a buscar el significado de la palabra conocer o conocimiento, que es la que se utiliza en este versículo, y llegué a la palabra en hebreo, al origen en hebreo, que se escribe yadá. Y el significado de verdad que me llamó mucho la atención, porque dice que conocer es más que una actividad intelectual, o sea, va más allá de solo tener información. Describe un conocimiento personal y relacional. Y es que, hermanos, Dios quiere que su pueblo lo conozca. Y no solo que lo conozca, sino que experimente su amor por ellos y que sea precisamente ese amor y ese conocimiento el que transforme sus vidas y sus corazones. Tanto así, y de verdad por eso es que les digo que cada capítulo de este libro es asombroso, porque en el capítulo 6 de Oseas, el Señor dice: más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Yo leía esto y de verdad que es clarísimo cómo el Señor está dando gritos diciendo: quiero intimidad con mi pueblo, quiero intimidad con ustedes, quiero intimidad con mi esposa. Y saben, yo me ponía a pensar, y hay muchos imperios a lo largo de la historia, pero el único imperio donde el rey de verdad tiene intimidad con cada uno de sus miembros es el reino de Dios. Y saben, lamentablemente a veces estamos haciendo muchas cosas y descuidamos esta intimidad que el Señor tanto anhela tener con nosotros. Y para ilustrar un poquito lo que les estoy diciendo, quisiera contarles una historia. Dice la historia que había un hombre que era un leñador y que lo contratan para cortar leña. Y dice que el primer día estuvo trabajando 8 horas y logró cortar 20 troncos. Dice que se quedó muy contento y dijo: al día siguiente voy a traer más. Se levantó más temprano, trabajó 9 horas, pero de manera extraña solo logró conseguir 18 troncos. Así que dijo: el tercer día lo haré mejor. Trabajó 10 horas y logró traer solo 15 troncos. Llegó el cuarto día y dice que trabajó 12 horas, es decir, 4 horas más que el primer día, pero solo logró traer esta vez 10 troncos. Y no solo eso, sino que con el pasar del tiempo y tanto trabajo, sus manos estaban lastimadas y ensangrentadas. Y dice que así desanimado, se acercó a su jefe y le dijo: jefe, de verdad no entiendo, porque cuanto más me esfuerzo, menos resultados tengo. Y el jefe lo quedó mirando y le dijo: ¿sabes lo que está pasando? Que se te está desafilando el hacha. Así que déjame darte un consejo, le dijo. Invierte menos horas cortando troncos e invierte más tiempo afilando tu hacha. Y yo quiero que esta historia la llevemos a nuestra vida como creyentes. Porque ¿qué es afilar el hacha sino tener una vida de intimidad con nuestro Dios?
porque es precisamente la intimidad la que afila nuestras vidas y la que nos va a permitir llevar más fruto. Lamentablemente en este mundo nos han enseñado que cuanto más se hace, entonces necesariamente vamos a producir más. Pero en el reino de Dios no funciona de esa manera, sino que cuanto más se permanece en intimidad, se lleva más fruto. Y de verdad que mi oración, y yo le decía al Señor, es que sea mi oración como decía el salmista en el Salmo 143:8. Dice, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Y de verdad leyendo esto yo decía, ¿cómo vamos a conocer y a entender ese amor inagotable del que hablaba el salmista y del que también habla Oseas, si no pasamos tiempo con él? Y saben, me llama la atención porque dice, hazme oír cada mañana. No dice hazme oír una vez al mes, no dice hazme oír cada domingo, dice hazme oír cada mañana. Es decir, que cada día estamos invitados a tener intimidad con el Señor, porque eso es lo que Él está buscando. Ahora, si volvemos a Oseas, volvamos a esta historia. Estábamos hablando que el Señor se encontraba preocupado por su pueblo, que no quería verlo caer a pesar que podían merecer las consecuencias por su desobediencia. Pero saben, según el capítulo 3, dice que Dios va a hacer algo para salvarlos y para restaurar a su pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque le dice a Oseas que vaya y que ame otra vez a su esposa, y que esto ilustraría que el Señor aún ama a Israel. Con esas palabras está escrito en la Biblia. Así que si seguimos avanzando a lo largo de este libro, yo ahora quiero que nos enfoquemos en los últimos 4 capítulos de Oseas. El capítulo 11 es de verdad hermoso porque nos muestra otra faceta del amor de Dios, esta vez como un padre amoroso que cría a su hijo Israel y que comparte todo con él. Y les voy a leer de manera salpicada algunas de las cosas que dice de este papá con su hijo en el capítulo 11. Por ejemplo, dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo mismo le enseñé a caminar llevándolo de la mano. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Yo mismo me incliné para alimentarlo. Y de verdad que cuando escuchamos esto, yo leía esto, es una descripción total de amor, de cuidado, de una entrega absoluta. Pero saben, la historia dice que lamentablemente este hijo creció, y cuando creció decidió aprovecharse de la generosidad de su padre y se rebeló contra él. Y quiero que por un momento nos pongamos en la situación del Señor. ¿Cómo se debió haber sentido el Señor ante esto? O sea, yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado vivir una traición de este tipo. A aquella persona que tú le has entregado todo, a aquella persona que has hecho todo a su favor, y de pronto se vuelve contra ti. Yo creo que si nos enteramos que esta persona le está pasando mal o una situación complicada, creo que lo último que podría venir a nuestra mente es decir, ¿cómo lo ayudo? O me duele verlo así. No, no está en nuestra naturaleza. Yo creo que lo primero que diríamos es, ¿saben qué? Esa persona se lo merece porque me traicionó. Pero el Señor no actúa de esa forma, y eso es lo hermoso. Y así que, poniéndonos en el lugar del Señor, entendamos que el corazón de Dios estaba destrozado. En otra parte de la palabra dice que su corazón estaba desgarrado. Y a pesar que el Señor dice que van a haber consecuencias severas, porque sabemos que el pecado trae consecuencias y Dios es muy claro en cuanto a esto, yo en esta oportunidad me quiero enfocar en lo siguiente. Y es que luego de esto, Dios nos muestra su corazón tal y como se siente. Y creo que el mejor versículo para describir cómo es que se sentía el Señor está en Oseas 11, versículo 8. Y dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Que es el otro nombre que le da a Israel. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y en otra traducción, este versículo, en la traducción al lenguaje actual, dice, mi gran amor por ustedes no me lo permite.
Y de verdad yo leí estos versículos y decía, ¿qué está diciendo? Porque lo que está aquí es algo extraordinario, pero fuera de toda lógica. O sea, nos está hablando de alguien en la que el Señor le había dado todo su amor, había entregado lo mejor, y simplemente ese pueblo acciona despreciándolo, dándole la espalda, y aún así el Señor se duele de su condición miserable, pero no solo eso, sino que está dispuesto a extender su mano. Por eso es que decía este versículo, mi corazón se conmueve dentro de mí. Y yo creo que en algún punto nosotros hemos sentido compasión por alguien o nuestro corazón se ha conmovido, pero ha sido porque creemos que esa persona que le está pasando mal no lo merece. Pero la diferencia está en que el pueblo de Dios, en que tú y yo sí le habíamos fallado, y aún así el Señor sintió compasión. Y dice, se inflama toda mi compasión. Es decir, que está diciendo que la compasión de Dios se enciende a favor de aquellos que habían actuado como sus enemigos. O sea, Él quería que fueran libres del castigo a pesar de que era justo. Y de verdad me encantan estas palabras porque hablan de un Dios que ama profundamente a sus criaturas y que se duele de nuestra condición, que no se goza de vernos sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía. Y saben, encontré una frase que resume muy bien lo que estamos hablando. Dice, no hay lugar donde el olor humano se sienta más que en el propio cielo. Y es que nuestro Dios, hermanos, no puede dejar de amar porque Él mismo es amor. Y a pesar que su pueblo se había rebelado y a pesar que iban a haber consecuencias severas, como dice su palabra, yo quiero que te acuerdes de esto. El amor del pacto y la misericordia de Dios son más poderosas que el pecado de Israel. El amor del pacto y la misericordia de Dios son más poderosas que tu pecado y que mi pecado. Y aunque, como les digo, el Señor va a permitir que Israel asuma las consecuencias porque más adelante en la historia dice que será conquistado por Asiria, esa no es la última palabra de Dios, sino que todavía hay esperanza, y esa esperanza está plasmada de una manera gloriosa en el último capítulo, donde Oseas llama al pueblo de Dios a arrepentirse y a volverse a su Dios. Así que acompáñenme a Oseas 14:1. Y dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y de verdad que cuando veía este versículo, vemos cómo una vez más el Señor está llamando a que su pueblo se vuelva a Él. Y aquí me quiero dirigir a dos tipos de personas. En primer lugar, a aquellos que ya conocemos al Señor, que somos hijos de Dios. Y de verdad te quiero decir que si ya conoces al Señor, Él aún quiere seguir trabajando en tu vida y transformándote. Y quiere que le entregues todo lo que aún pueda haber que no le has entregado. Y aún mucho más. Hay tanto por conocer de la naturaleza de nuestro Dios, porque es un Dios abundante que de verdad quiere que lo conozcas en lo más íntimo. Pero me dirijo también a aquellos que aún no han conocido al Señor. Y saben, el Señor te está llamando a que te vuelvas a Él, porque Él quiere tu conversión. Conversión significa dar media vuelta, dejar de vivir en base a nuestras prioridades, a nuestra sabiduría, darle la espalda al pecado y empezar a vivir de cara a Dios. A eso estamos llamados todas las personas. Y la última parte de este versículo 14:1 dice, porque por tu pecado has caído. Y de verdad que es una frase tremenda porque pone como que el dedo en la llaga, ¿verdad? Lamentablemente los seres humanos nos caracterizamos por siempre querer echarle la culpa de nuestras acciones y de las cosas que nos suceden a los demás, ya sea a otras personas, incluso algunos les echan la culpa a la alineación de planetas, o peor aún, le echamos la culpa a Dios de nuestros males y de lo que nos sucede. Pero la palabra del Señor es muy claro y nos llama a ver nuestra condición, sin buscar culpables fuera, porque, ¿saben? Nos dice que la causa de estos males muchas veces es nuestra rebeldía. Así que volvernos a Dios implica dos cosas, hermanos. Implica arrepentimiento
y depositar nuestra confianza en el Señor. Y saben, esto precisamente está explicado en los 2 versículos siguientes, pero que quisiera que lo lean por su cuenta, o sea, es 14, versículo 2 y versículo 3, porque de verdad sería lindo que puedan estudiar este libro. Y es tan claro diciéndonos lo que implica volvernos a Dios, pedirle perdón, ponernos a cuentas con Él. Y el capítulo 3 habla de depositar nuestra confianza en Dios y dejar de apoyarle en cualquier otra cosa. Y es que de verdad estamos llamados a dejar de confiar en lo que nosotros tenemos y en lo que hemos construido con nuestras manos, nuestras capacidades, nuestras posesiones e incluso, y de verdad que yo me detenía a pensar en esto, incluso lo que ya conocemos del Señor, a que no nos conformemos con lo que ya sabemos, hasta dónde hemos llegado, porque hay aún más. El Señor nos llama a extendernos a más, a ir en aumento en nuestra comunión y en nuestra intimidad con el Señor. Así que yo ahora quisiera que nos hiciéramos la siguiente pregunta. ¿Qué le respondería Dios a esta persona que ha decidido volverse a Él, arrepentirse de su pecado y depositar toda su confianza en Él? Y la respuesta está en Oseas capítulo 14, versículo 4. Y de verdad que es sorprendente. Acompáñenme. Oseas 14, 4 dice: el Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. En otra versión dice, los amaré de pura gracia. Y me encanta de verdad el hecho que diga los amaré de pura gracia, porque sabemos que gracia significa recibir algo sin merecerlo. Por lo tanto está diciendo que Él nos ama sin que tú y yo lo merezcamos, pero igual nos extiende y quiere que conozcamos más de Él y de su amor. Y de verdad que cuando uno lee esto, creo que no hay palabras más hermosas para un corazón que estas, que escuchar que el amor de Dios no va a tener límite hacia nosotros. Y en la última parte de este versículo que vamos a leer, dice, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Y ya hemos visto, hermanos, que el Señor estaba muy consciente del pecado de su pueblo y que merecían pagar por eso, porque no podemos olvidar que si bien nuestro Dios es un Dios de amor y nos ama, su palabra dice que también es un Dios santo y un Dios justo, y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Y todo aquel que transgrede los mandatos de Dios, pues definitivamente está destinado a eso, es verdad. Por eso es que la descripción que estaba al inicio del libro sobre lo que le sucedería y el juicio contra esa mujer infiel fue tan severa. Y yo sé que tal vez alguno de ustedes se estará preguntando ahorita, hermana, no entiendo, tú me dijiste al principio que me ibas a hablar de que Dios es amor y del amor de Dios, y me estás hablando del pecado, y me estás hablando de las consecuencias. Y es cierto, pero saben, quiero que entiendan que la ira de Dios no es incompatible con el amor de Dios, sino todo lo contrario, porque alguien que te ama no puede permanecer indiferente ante aquello que te hace daño. Es por eso que el Señor se opone con todo su ser al pecado, porque es aquel que daña y que destruye al hombre que Él creó a su imagen y a su semejanza. Y precisamente por eso, y es ahí que sale a relucir la naturaleza de nuestro Dios, que Él es amor, porque su palabra dice que Dios no se complace en la maldad, ¿verdad? Y acabamos de decir que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y como su palabra no se contradice y Él no se contradice, sí hubo un precio que pagar por la redención de esa mujer infiel, de su pueblo infiel y de nosotros. Y para eso quiero que me acompañen a Oseas, capítulo 3, versículo 2. Dice, así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Y yo leía esto y de verdad decía, wow, de verdad que el Señor es bueno. Y qué mayor muestra de amor que pagar por aquel que te falló. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque por sobre todas las cosas, Él nos sigue amando. Y por eso es que el Señor tantas veces era insistente y le decía a su esposa que lo conociera, que quería que lo conociera, que no había otro Dios fuera de Él y ni otro Salvador sino solo Él. Y yo te quiero recordar en esta mañana, hermano, de verdad, que entre nuestra maldad y ese Dios de amor, que también es un Dios santo y un Dios justo, está la cruz de Cristo. Y es precisamente la obra de la cruz
la que hace posible que esta justa ira de Dios por nuestra maldad, por nuestro pecado, se aparte definitivamente de todos aquellos que descansamos en Jesús, porque Él ya pagó por nosotros. Acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Así que, si volvemos al capítulo 14 de este libro, al último capítulo, el Señor sigue describiendo a este nuevo y restaurado pueblo de Israel que conoció el amor de Dios y dice que empezó a echar raíces profundas y empezó a ofrecer fruto a los demás y sombra a las naciones. Y para eso, acompáñenme a Oseas, capítulo 14, versículo 8. Y vamos a leerlo. Y dice, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Y es que, de verdad, yo leí este versículo y cuán bueno es Dios, ¿no? Porque su pueblo, luego de experimentar y de conocer el amor del Señor, se vuelve a Él, porque se dieron cuenta de la gran falta que habían cometido. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué volverían a Él? Ustedes se han dado cuenta que de todos los imperios formados a lo largo de la historia, de los personajes más influyentes que venga a su cabeza, no sé, por ejemplo Napoleón, Alejandro Magno, el nombre que venga a su cabeza, han sido imperios formados solamente por fuerza. Pero la gran diferencia con el imperio de nuestro Señor Jesús es que ha sido formado únicamente por amor. Y me encanta de verdad la primera parte de este versículo que dice, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Decía Israel. Y en otra traducción dice, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Y esto nos muestra un cambio de actitud. Y es que, hermanos, aquí se dio una transformación. Y esto es lo que sucede cuando tenemos intimidad con nuestro Dios y lo conocemos, porque Él nos muestra su naturaleza, su amor, y somos transformados y capacitados para retribuirle ese amor, pero no solo eso, sino también para dar de ese amor e impartir vida a todo aquel que lo necesita. Y yo sé que muchas veces hemos intentado por nuestros medios y nuestra cuenta cambiar, pero saben, sin tener esa experiencia de intimidad con Dios, esto no va a suceder, porque esa obra transformadora solo puede provenir de Él. Así que tú y yo estamos llamados continuamente a esta experiencia, a experimentar a ese Dios de amor, porque Él nunca ha cambiado y nunca lo hará. Tal vez no siempre entendamos lo que vivimos ni por qué lo vivimos, pero saben, si nosotros cultivamos nuestra comunión y nuestra intimidad con el Señor, entonces, y lo empezamos a conocer en lo más profundo, vamos a poder descansar en que todo lo que nuestro Dios hace y permite es porque nos ama, y vamos a buscar responderle de la misma manera. De verdad que lleguemos a decir, como decía el salmista en el Salmo 63, tu amor es mejor que la vida. O sea, de verdad que no solamente sea la letra de una canción que cantemos, sino que podamos vivir y experimentar el hecho de que nuestro Dios ha hecho una obra en nosotros a través de su amor. Yo de verdad te animo a que busques al Señor con urgencia, a conocerlo a través de su palabra, a través de la oración. Saben, no basta con decir que amamos al Señor. Yo creo que una prueba será nuestra disposición a serle fiel, a obedecerle, a mantenernos buscando esa comunión íntima y estrecha con Él. Y de verdad que demostremos con nuestros actos que hemos tenido un encuentro personal con ese Dios amoroso, con ese Dios de amor, y que su amor transformador está obrando en cada una de nuestras vidas. Y quiero terminar con el último versículo del capítulo 14 de Oseas. Dice que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Así que tú y yo estamos llamados a ser sabios y escuchar con atención lo que el Señor de verdad ha hablado a nuestros corazones. Yo le doy gracias a Dios por su palabra, le doy gracias a Dios por este libro maravilloso que nos trae a memoria ese amor incondicional de nuestro Dios. Esto tiene que ser un refrigerio para ti y para mí,
Porque cómo no salir fortalecidos y cómo no salir animados, hermanos, cuando recordamos que nuestro Dios nos ama y que eso nunca va a cambiar. De verdad yo les deseo una excelente semana, que puedan seguir experimentando el amor de Dios, puedan seguir teniendo y cultivando esa comunión con Él que Él tanto anhela. De verdad que el Señor los bendiga muchísimo.